bienvenidos a Patoys. El día de hoy veremos cómo se hacen estos ángeles en versión niño o niña, que quizás sea una buena opción para regalar como recuerdo en los bautizos. Veamos cómo se hacen. Vamos a comenzar utilizando hilaza de algodón en color piel o arena y un ganchillo de metal del número 2. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra. Esto es para cerrar el anillo. Para mi segunda línea voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Al final de la línea obtendremos 12 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar este orificio. Para mi línea número 3, voy a colocar mi primer punto y voy a utilizar un seguro como marcador. Ahora voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que es el que acabo de hacer, y en el punto que sigue un aumento. Un punto bajo en el punto que sigue y un aumento. Y seguimos así por toda la línea hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Continuamos con nuestra fila número 4. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila, la 4, la fila 5, 6 y 7 serán únicamente de puntos bajos. Continuamos. Para mi fila número 8, coloco mi primer punto y el marcador. Esta hebra del anillo mágico la podemos meter para que no estorbe. En este voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que es el que ya realicé, más una disminución. Voy a tomar las hebras que están por fuera, una lazada, y ahí ya tengo una disminución. Un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a rellenar con un poco de fibra sintética para que no me cueste trabajo cuando comience a cerrar los puntos. Para mi fila número 9 voy a realizar durante toda la fila solo disminuciones. Coloco en el primer punto mi marcador y en total de la vuelta son 6 disminuciones, por lo tanto nos quedamos con 6 puntos bajos.
Ahora voy a hacer un cambio de color y voy a utilizar hilaza en color rosa. Para hacer mi cambio de color voy a hacer la mitad del punto bajo, ahí me voy a quedar con estos dos aritos. Voy a cortar la hebra en color piel o arena. Tomo mi hilaza rosa y termino el punto bajo con este color. Ahora aquí tomo las dos hilazas y hago un par de nudos. No me preocupo porque esto quedará por dentro y no se verá. Después voy a terminar mi vuelta haciendo solo puntos bajos todo alrededor. Nos seguimos quedando con 6 puntos bajos. Antes de continuar, ya que hemos terminado la vuelta, voy a esconder las hilazas restantes de la unión de los dos colores. Esto ya lo puedo meter para que no nos sigan estorbando mientras tejemos. Voy a continuar con mi fila número 11 y en esta voy a realizar mi primer punto y coloco el marcador. Voy a realizar aumentos durante toda la vuelta y al final voy a quedarme con 12 puntos bajos. Este es el momento de rellenar la cabeza con lo que les falte si sienten que no quedó muy firme. Continuamos con la fila 12. Coloco mi primer punto y el marcador. Y alrededor de toda esta vuelta y la fila número 13 solamente voy a realizar puntos bajos. 2 filas de puntos bajos. Para mi fila número 14 realizo el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo, ya realicé el primero, y un aumento en el que sigue. Un punto bajo y un aumento, y así durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 15 realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila, la 15, la 16 y la 17, vamos a realizar solamente puntos bajos. 3 filas de puntos bajos. Para mi fila número 18, voy a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos, pero solamente tomando las hebras de atrás. Aquí realizo mi primer punto, coloco el marcador, son puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Y así durante toda la línea. Antes de continuar, vamos a rellenar el cuerpo con la fibra sintética. No hay que rellenar demasiado porque nos interesa que la parte de abajo quede plana. Por lo tanto, solo es un poco de relleno.
Continúo con mi fila número 19 y en esta voy a realizar disminuciones durante toda la línea. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Solamente disminuciones alrededor de toda la vuelta. Al final voy a quedarme con 9 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y voy a cortar. Jalo esta hebra. Ahora voy a insertar una aguja. Voy a comenzar a cerrar en forma de zigzag durante los 9 puntos que tengo. Voy a tomar solo las hebras que están por fuera. Ahorita tomé de arriba hacia abajo, en la que sigue voy de abajo hacia arriba, en el que sigue de arriba hacia abajo, y así durante mis 9 puntos. Una vez llegando al primer punto donde comencé, voy a apretar con el pulgar y jalo la hebra. Y ya cerró. Ahora, tomando cualquiera de las hilazas que tenemos aquí, voy a hacer un nudo. Tenso bien. Y el resto lo puedo perder por dentro del tejido. Aquí ya puedo cortar el excedente. Y aquí ya terminamos el cuerpo. Para realizar el cabello voy a ocupar hilaza en color café oscuro. Y realizo un anillo de 6 puntos. Jalo la hebra para cerrar el anillo. Para mi segunda fila voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Al final voy a quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio. Para mi línea número 3 voy a realizar mi primer punto y voy a colocar el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento en el punto que sigue, un punto bajo y un aumento, y así durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar mi primer punto y voy a colocar el marcador. Y en este primer punto voy a realizar un aumento. Ya tengo mis 2 puntos en el mismo lugar. Y el resto solamente van a ser puntos bajos. Al final de la fila voy a obtener 19 puntos bajos. Para mi fila número 5 coloco el primer punto y mi marcador. Y durante toda esta fila, la fila 5, la 6 y la 7,
voy a realizar solo puntos bajos. 3 filas de puntos bajos. Continuamos. Ahora, al terminar nuestra línea, voy a hacer un punto deslizado en el punto que sigue para poder unir las dos líneas y cerrar ahí. Voy a cortar una hebra larga y jalo. Ahora, voy a ubicar que la base del cuerpo, en donde está la unión de los dos colores, quede hacia atrás. Y voy a colocarle el cabello. Más o menos en la parte de atrás deberá quedar una línea en color piel descubierta. Y así es como debe de quedar. Ahora vamos a insertar una aguja en esta punta. Voy a irme durante toda la línea del cabello, toda la orilla, hasta tomar un punto de la base de la cabeza. No es necesario que se agarren todos los puntos, pero sí asegurarse de que quede fijo. Y así me voy toda la orilla. Una vez terminando toda la vuelta, voy a cerrar con un nudo. Tenso bien. Puedo hacer otro más para que sienta que queda más fijo. Y el resto ya lo puedo perder por dentro del mismo cabello. Corto el excedente. Y así ya terminamos de colocarle el cabello. Ahora vamos a realizar sus coletas. El patrón para hacer el niño, el ángel niño, es exactamente el mismo. En la cuestión del cabello es el mismo patrón. La diferencia es que para la niña le vamos a meter las coletas. Voy a realizar cadenas. Voy a hacer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a regresar a la primera cadena que hice. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Voy a volver a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regreso a la primera cadena que hice. Pero de mi primer línea. Voy a hacer esto mismo por 4 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regreso a la primer cadena que hice. La referencia pues es la hilaza que tengo en un inicio. Aquí busco mi primer cadena. Y cierro. Ya tengo 3. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regreso a la primera cadena.
Jalo aquí. Y aquí ya tengo la primer coletita. Voy a cortar la hebra. Voy a sacar el punto y aquí voy a realizar un nudo. Esta hebra que tengo, la más chica, que es la del inicio, voy a esconderla por dentro de la misma coleta, aquí en las mismas cadenas. Aquí solo voy a esconder un poquito de la hebra y ya puedo cortar. Ahora de esta pues voy a hacer las dos coletas, que es de los dos lados, y de nuevo insertando una aguja en la punta, que es la hebra más larga que cortamos, voy a colocarlo como referencia del anillo mágico hacia afuera. 1, 2, 3. En la tercera línea es ahí donde voy a colocar solamente un punto. Atravieso uno de los puntos del centro de la coleta y vuelvo a agarrar a la base. Le voy a dar unas 3 pasadas. Y ya aquí en la última realizo un nudo. Puedo hacer uno más. Y el resto lo pierdo por dentro del cabello. Corto el excedente. Y ya solo acomodo el pelo. Y hago el mismo proceso del otro lado. Ahora, tomando más o menos la medida del gancho de metal, voy a cortar 2 pedazos de hebra en color rosa. Y esto va a ser para ponerle el listón de la coleta. Solo realizo un nudo y le hago el moño. Ahora vamos a realizar la cara. Voy a tomar la hilaza en color café y voy a cortar una hebra larga. Voy a deshacer exactamente a la mitad, son 3 cabos y 3 cabos. Y voy a insertar una aguja. Ya que lo tengo, voy a realizarle un nudo en la base. Ahora, con la aguja voy a entrar por cualquier otro orificio. Y ya tengo aquí la primera marca con el alfiler. Retiro el alfiler y voy a tomar una de las hebras que están al lado del punto para que al momento de jalar el nudo atore ahí. Después voy a entrar por la segunda marca, retiro el alfiler y voy a bajar justo en la siguiente línea en medio de los 2 puntos que yo ya había marcado para formar una especie de triángulo.
Y antes de jalar por completo, voy a entrar, jalo con cuidado y vuelvo al mismo punto por el que salí. Voy con la siguiente marca, salgo aquí, quito el alfiler, termino de jalar con cuidado y ahí ya se terminó de formar el primer ojo. Después entro por la siguiente marca, retiro el alfiler y entro en el punto de en medio formando un triángulo. En la línea de abajo entro y jalo con cuidado. Vuelvo en el punto en el que salí y ahorita salgo por cualquier otro punto, solo para corroborar que los ojos estén en el lugar en el que yo quiero. Acomodo antes de cerrar y ya puedo terminar haciendo un nudo aquí en el cabello y pierdo por el resto del tejido en color café. Aquí ya puedo cortar y ya quedaron los ojos. Para realizar la nariz voy a ocupar un pedazo de hebra en color piel. Voy a entrar por cualquier orificio y voy a ocupar justo sobre la línea de las esquinas de los ojos esta línea. Esta es la primera, que es donde comienzan, bajo una línea y justo en la línea de las esquinas ahí voy a comenzar. Voy a agarrar 2 puntos, pero hay que entrar por una hebra del punto anterior para que ahí atore el nudo. Ahora son 2 puntos los que voy a agarrar, así que estos los voy a tomar varias veces. Aquí yo ya tengo una pasada, 2 y 3. Voy a entrar de nuevo por el mismo punto y voy a salir por atrás de la cabeza. Voy a meter este excedente del nudo y aquí yo ya puedo terminar con un nudo y escondo el resto por dentro de la misma cabeza. Corto el excedente y ya tengo su nariz. Para hacer las manos voy a utilizar la hilaza en color piel o arena y voy a realizar un anillo mágico de 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a cerrar el anillo jalando la hebra y en el punto, el primero que hicimos, voy a quedarme a la mitad del proceso del punto bajo. Voy a cortar y voy a hacer un cambio de color. Voy a utilizar la hilaza en color rosa. Jalo, termino el proceso del punto bajo y aquí anudo. Puedo hacer 1 o 2 nudos.
En este primer punto que hicimos, vamos a hacer un aumento, por lo tanto faltaría un punto. Y el resto puntos bajos. Al final de esta vuelta, que sería nuestra fila número 2, terminamos con 4 puntos. Hay que voltear bien el tejido para que no nos cueste trabajo. Ahora, para nuestra fila número 3, voy a realizar solo puntos bajos y voy a hacer el mismo proceso durante la fila 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 4 filas de puntos bajos. El tejido está muy pequeñito, así que solamente se requiere paciencia. Regresamos. Aquí ya terminé mis 4 filas en la hilaza en color rosa. Voy a cortar la hebra y jalo. Yo recomiendo que estas hilazas que quedan, que fueron del cambio de color, lo único que se haga es recortar, porque el brazo pues no va relleno con esas mismas hilazas que quedan. Termina de rellenarse un poquito y con eso es suficiente. Haremos nuestras 2 piezas. Ahora con una aguja vamos a colocar la mano, siempre ligeramente inclinada hacia adelante y únicamente tratando de ver que quede bien por la lateral. Nos vamos a la base del cuerpo y nos vamos a asegurar de que la aguja pase por los 2 lados del brazo. Me voy un punto más arriba y que tome bien los 2 lados del brazo, eso es importante. Le voy a dar 2 pasadas nada más, es un brazo muy pequeñito. Tenso bien y me cercioro de que haya quedado bien pegada. Para terminar, le voy a hacer un nudo. Uno más. Y pierdo el resto por dentro del cuerpo. Puedo cortar el excedente y ya quedaría este brazo puesto. Haremos lo mismo con el otro. Ahora con un pedacito de hebra en color piel voy a dividir los cabos y voy a quedarme con 2 nada más. Pueden hacer esto con hilo normal de poliéster en el mismo tono y le hago un nudo en la base. Esto va a ser solo para unir las manos. Le voy a dar una pequeña puntada . Vuelvo a pasar una vez más. Tenso bien el hilo y termino con un nudo.
Lo mismo, puedo perder el resto por dentro del mismo brazo. Y corto el resto. Vamos a realizar las alas y vamos a utilizar hilaza de algodón en color blanco. Al principio voy a dejar una hebra un poco larga y voy a comenzar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la primer cadena que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora aquí vamos a realizar otras 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Empezando por la segunda cadena, esta sería la primera, la segunda cadena, vamos a tomar una lazada como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero el proceso se va a quedar a la mitad. Y de nuevo lazada a la mitad del punto bajo y una vez más. Me voy a quedar con 4 aros ahí. Para la que sigue, en las primeras 5 cadenas que hicimos está este orificio y por ahí vamos a pasar igual una lazada y me quedo a la mitad del proceso del punto bajo. Después voy a tomar otra lazada y voy a tomar solo 2 puntos. Atravieso por los primeros 2 aros, vuelvo a tomar una lazada, de nuevo atravieso los siguientes 2 aros, me quedan 3, lazada, siguientes 2 aros, me quedan 2, lazada y termino. Aquí voy a hacer una cadena. Ahora para mi segunda línea, en la parte de arriba del tejido me quedan estos puntitos que son la mitad del punto que estábamos haciendo. Estos son los que voy a tomar. Y desde la primera, la hilaza que queda más cercano a la cadena que tenemos, es donde vamos a comenzar. Cuesta un poquito de trabajo, pero ahí está, ¿sí? Es la más pegada a la cadena que hicimos. Vamos a hacer lo mismo, la mitad del punto bajo, en este que sigue. Llevamos 3, 4 aros y 5 aros. Y el que sigue va a ser por dentro de las primeras 5 cadenas que hicimos. Y de nuevo tomo una lazada, atravieso por los primeros 2 aros, lazada, atravieso los siguientes 2 y me voy de 2 en 2. Ya llevamos 2 líneas. Una cadena. Aquí haríamos el primero. Segundo. Tres. 4 y 5. Aquí ya llevamos 6 aros y el que sigue es por dentro de las 5 cadenas que hicimos. Y de nuevo voy a tomar de 2 en 2. Y aquí ya terminamos una ala. Vamos a cortar, jalo. Y ahora con una aguja vamos a perder esta punta por dentro del tejido. Y una vez que ya la perdimos, entonces hacemos nuestras 2 piezas.
Ahora vamos a colocar las alas con el ala con la punta hacia arriba. Voy a colocarla de este modo. Justo detrás de donde está la costura de los brazos, es ahí donde voy a poner justamente esta curva del ala. Así. Vamos a darle unas puntadas. Voy a bajar primero sobre la parte del ala que se recarga en la costura del brazo. Voy a tomar uno de los puntos y atravieso. Solo le voy a dar unas 2 o 3 puntadas, no requiere mucho porque nada más va a ir justamente en esta parte de la orilla del ala. 3 puntaditas y con eso es suficiente. Termino con un nudo. Otro quizá para que quede firme. Y el resto lo perdemos por dentro del cuerpo. Y ya puedo cortar el resto. Y lo mismo haremos con la otra ala. Así quedaron. Por la parte de atrás, más o menos es un punto de separación entre una y otra. Pero recuerden que tienen que quedar exactamente a ras de donde va las puntadas de los brazos. Ahora vamos a colocarle el flequillo. Voy a tomar el punto que está en medio de la cara. Ese sería el primer punto, 2 y 3 puntos. De la mitad hacia el lado izquierdo. Y con un pedazo de hebra en color café, que es el que se escogió para el cabello, voy a colocar. Primero voy a meterlo para que atore el nudo hasta la base. Ahí que se esconda bien. Meto la parte del nudo para que no se vea. Después voy a salir en la primera. Recordamos que el primer punto sería el de aquí en medio. Voy a salir por el mismo punto las 3 veces. 1, vuelvo a bajar, pero ahora voy en el segundo punto y salgo por el mismo punto que empecé. 2 y el tercero, que es hasta acá de este lado, y salgo por el mismo orificio por donde empecé. Y 3. Y eso sería todo para el flequillo de la niña. Para el del niño nada más hicimos 2, exactamente 2. Entonces aquí ya en esta base voy a realizarle un nudo. Sujeto bien, tenso bien la hilaza. Ahí ya se escondió el nudito. Y ya el sobrante, bueno, pues ya lo puedo cortar o lo sigo escondiendo dentro del tejido. Para la niña ya lo único que nos falta es utilizar un poquito de rubor con un pincel. Le vamos a pasar a sus mejillas, exactamente debajo del ojo, en forma circular. Y en la nariz le pasamos un poquito nada más
para que se note. Y ya el ángel niña ya quedó terminado, igual que el angelito en varón. Ahora vamos a realizar las cadenetas para poder colgarlos de los llaveros. Utilizando la hilaza en color café, voy a comenzar del anillo mágico una línea hacia afuera, más o menos en la parte del centro de la cara, esa sería nuestra referencia, y con el ganchillo atravieso el primer punto. Voy a tomar la hilaza y voy a realizar 30 cadenas. 1, 2, 30. Una vez que ya tengo las 30 cadenas, voy a regresar al mismo punto donde empecé. Vuelvo a atravesar el ganchillo, tomo una lazada y hago un punto deslizado. Aquí ya puedo cortar. Jalo. Y con las 2 hebras que tengo, que fueron los sobrantes, voy a realizar un par de nudos. Y el resto lo voy a perder por dentro del tejido de la cabeza. Lo puedo hacer con una aguja o con el ganchillo para que sea un poco más fácil. Jalo y tenso bien. Y aquí ya puedo cortar. O también con el ganchillo. Introduzco. Salgo por donde está la hebra. Jalo. Y ya se escondió ahí. Entonces aquí ya puedo cortar. Y ahí ya tenemos el cordón para el llavero. Utilizando un aro de metal, coloco la cinta detrás del aro. Después esta la paso por dentro de las que tengo abajo. Saco esta misma hebra por atrás y con esta voy a abrazar el anillo por encima. Y una vez que ya lo tengo así, solamente ajusto el nudo hasta la base del aro. Y hemos terminado el llavero de un ángel en niño y el llavero del ángel en niña. Así que espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse a la página y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.